¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos nuevamente acá a nuestro programa Contrapunto. Vamos a continuar con nuestra serie de videos ya en esta gestión 2026. Darles la bienvenida y bueno, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener vamos a tocar un tema bastante interesante, de relevancia bastante elevada para los días que vivimos, que es el tema de las relaciones internacionales, ¿no? De repente escuchamos mucho este tema a lo largo de, ya sea en noticias, redes sociales, en el mismo TikTok, por ejemplo, pero muchas veces no tenemos idea exacta a qué es lo que nos referimos y por eso el día de hoy hemos invitado a un experto que nos va a ayudar a poder dilucidar todos estos temas. Voy a presentarles, por favor, a Jorge Fernández, coronel de la Reserva Activa del Ejército, graduado nuestro de la carrera de Ciencias Políticas, con mención en Relaciones Internacionales, y posee un máster en Seguridad, Defensa y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Como ven, una persona más que capacitada para poder hablarnos de estos temas. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, pues un placer estar aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que comenzar por lo básico, ¿no? Entonces, lo básico sería exactamente qué son las relaciones internacionales, ¿no? Y además, ¿por qué debería importarnos su estudio o por qué deberíamos darle cierta relevancia, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que tienen las relaciones internacionales para un país de repente pequeño como Bolivia? Existen pues muchas definiciones y conceptos acerca de las relaciones internacionales, ¿no? Pero básicamente se trata del estudio de las interacciones y la interrelación que existe entre los diferentes actores internacionales que se mueven en ese tablero que conocemos como el sistema internacional. Actores como los estados, los organismos internacionales, las empresas transnacionales, multinacionales y otros actores que son reconocidos dentro de este sistema internacional. Son importantes las relaciones internacionales porque nos proporcionan pues ese cuerpo teórico, metodológico, que nos permite interpretar el mundo, cómo se desenvuelven estos actores internacionales o cómo juegan estos actores internacionales en ese tablero, ¿no? del sistema internacional. Su utilidad es fundamentalmente porque el estudio de las relaciones internacionales nos permite pues tomar previsiones, conociendo las tendencias de cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla el sistema internacional, para poder adelantarnos, para poder prevenir situaciones adversas como conflictos, crisis económicas y demás. Perfecto. Bueno, bastante interesante, en especial ese punto, ¿no? Del tema de que pensamos que relaciones internacionales solo es entre estados. Bueno, en realidad entre gobiernos, pero en realidad es entre estados, ¿no? Que hay cierta diferencia, sí. Y que también participan empresas y, bueno, ONGs, como mencionaste. Interesante. Ahora, me llamó un poco la atención lo que me mencionaste de que hay varias definiciones, ¿no? Entonces, yo me imagino que dentro de esas definiciones significa que también hay teorías que son diferentes, ¿no? Y como, bueno, al final del día también somos ciencias sociales, a veces esas teorías se contradicen, ¿no? Así es. ¿Es así en las relaciones internacionales? Así es, efectivamente. Es más, estas teorías también se podría decir que han marcado el desarrollo y la evolución de las relaciones internacionales, ¿no? La querella entre las teorías, porque como afirmas, unas se contradicen con otras, ¿no? Por ejemplo, la teoría idealista, que va más por el derecho y lo moral, se contradice con la teoría realista, que va más por obtener el poder, y posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Se da este diálogo, el debate entre otras teorías que van más por el método, o los diálogos que se dan entre el neoliberalismo y el neorrealismo, ¿no? Y para llegar a las teorías críticas que son las que están en boga actualmente, ¿no? Que más que describir el sistema internacional, lo que pretenden es transformarlo. Ya, bastante interesante. Bueno, abordar las teorías ya creo que ameritaría un programa por cada teoría, ¿no? Eso ya queda pendiente, ya desde por sí te estoy comprometiendo. Ahora, justamente acabas de mencionar algo al final, ¿no? Que es el tema de sistema internacional, ¿no? Nosotros tenemos una idea vaga de qué puede ser un sistema, pero exactamente el sistema internacional, ¿qué es? ¿Cómo está conformado?
Bueno, como todo sistema está conformado por unidades, ¿no? El sistema internacional es ese gran tablero, ese escenario donde se desenvuelven los actores internacionales que te había mencionado anteriormente, ¿no? Los estados, que son el actor principal o primordial, porque es el que ejerce soberanía sobre un territorio, sobre una población, es sujeto del derecho internacional, y juegan otros actores, como te había mencionado, los organismos internacionales, empresas multinacionales. Hay otros actores también que son reconocidos como actores internacionales. Este sistema internacional, aparte de los actores, tiene otros componentes. Por ejemplo, los procedimientos que se llevan a cabo, las normas que rigen, la estructura misma del sistema internacional. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Justamente al último acabas de mencionar algo que me llamó de nuevo la atención, ¿no? El tema de sistema internacional, ¿no? Obviamente nosotros podemos tener una idea vaga de qué es un sistema, pero me imagino que el sistema internacional tiene sus propias características que, bueno, lo hacen diferente, ¿no? No sé si nos puedes charlar un poquito más acerca de eso. Claro que sí. Bueno, el sistema internacional es ese gran escenario, ese gran tablero donde se desenvuelven, donde interactúan los diferentes actores internacionales que ya hemos mencionado, ¿no? Es fundamental señalar de que este sistema internacional, como todo sistema, es una estructura que tiene varios componentes. Los actores es uno de los componentes, los procedimientos que se siguen, las normas que deben seguir estos actores, y algo fundamental es que este sistema es anárquico, ¿no? Y eso no quiere decir que se vive en un caos, ¿no? Sino que no existe un gobierno mundial, claro, ¿no? Sino que cada estado debe velar por su supervivencia, por su seguridad y demás, ¿no? Entonces es algo fundamental, me parece, para comprender cómo es el sistema internacional y cómo se desenvuelven dentro de los actores internacionales. Perfecto. Voy a volver más adelante a una pregunta que justamente me hiciste dar cuenta ahora, ¿no? Con el tema de lo anárquico y demás. Pero a ver, dentro de ese sistema, si bien, como dices, es un tablero con fichas y cada país tiene de repente su preponderancia específica, el Estado como tal, ¿qué rol cumple, ¿no? En este tablero enorme, ¿no? Que aparte del Estado, ya nos mencionaste el tema de, por ejemplo, ONGs, empresas, pero cada uno debe cumplir un rol diferente, ¿no? Más o menos, ¿cómo son estos roles? Bueno, el Estado siempre ha sido y aún es el actor primordial dentro del sistema internacional, porque ejerce derechos, ¿no? Tiene obligaciones, además de que ejerce soberanía sobre su territorio, sobre su población, y tiene la capacidad de suscribir convenios, tratados y demás, cosa que otros actores no tienen esas atribuciones, digamos, ¿no? Entonces podemos decir que el actor protagónico en este sistema internacional vendría a ser el Estado. Los otros actores se han ido incorporando posteriormente por cómo ha ido evolucionando la historia y el desarrollo del sistema internacional. Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas sobre la base de la Sociedad de Naciones y marca el ingreso de los organismos internacionales gubernamentales en el sistema internacional con un actor protagónico, ¿no? Con un rol específico que es garantizar, mantener la paz, la estabilidad en el mundo. Podríamos decir que en cierta manera la mayoría de los actores internacionales son los encargados de los organismos internacionales son los encargados de establecer ciertas normas en su ámbito de actuación, ¿no? Porque tenemos Fondo Monetario Internacional y otros organismos que también juegan en ese tablero. Posteriormente viene la globalización, se incorporan las empresas multinacionales como actores internacionales, ¿no? Pero el rol protagónico, te repito, lo tienen los estados. Ya, perfecto. Muy, muy interesante todo. Me han surgido más dudas que les vamos al último me voy a anotar todas las dudas y te las voy a mencionar. Perfecto. A ver, continuando. Ya tenemos la definición de sistema más o menos y quiénes son los actores. Pero ya para darle un poquito más de formalidad, no sé si te parece que podamos dar una breve explicación de la estructura del sistema internacional, ¿no?
Ok. La variable fundamental en la estructura del sistema internacional son las capacidades materiales e inmateriales que tiene un Estado, que se traducen en poder finalmente, ¿no? Entonces, cuántos ejes o centros de poder existen es lo que determina cómo la estructura del sistema internacional. Hemos tenido un sistema internacional unipolar, por ejemplo, bipolar durante la Guerra Fría. También existe el sistema internacional multipolar cuando existen más de dos. Que estamos viendo supuestamente, ¿no? Según algunos analistas, a un mundo multipolar. ¿No? Y también hay un sistema apolar incluso, ¿no? Donde no hay ninguna potencia hegemónica, digamos así, o potencias que se disputen el poder, ¿no? O en esos periodos de transiciones cuando una potencia está ascendiendo y hay otra que está en decadencia. El sistema internacional, la estructura del sistema internacional actual es muy complejo, de mucha incertidumbre, ¿no? Hay muchos analistas que le han dedicado muchas teorías a esto de querer explicar cómo se está estructurando el sistema internacional actual. Por ejemplo, en la Organización de las Naciones, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dice que esta es la era del caos, ¿no? Donde hay un descontrol geopolítico, marcada por diferentes variables, ¿no? El incremento de los conflictos, la crisis climática, los cambios climáticos, la polarización tanto interna entre estados como a nivel internacional, el rearme que se está viendo, ¿no? Principalmente entre las principales potencias, el surgimiento de algunos líderes también, ¿no? Que juegan que están jugando un rol fundamental en cómo va avanzando el sistema internacional. Son esos elementos que crean pues esa incertidumbre que es difícil explicar el sistema internacional. Hay otros planteamientos teóricos, digamos así, otras teorías que sostienen o que pretenden explicar el sistema internacional en el cual nos desenvolvemos. Hay algunos que se basan, por ejemplo, en el concepto del interregno hegemónico de Gramsci, ¿no? Y dicen que estamos viviendo en este momento en un interregno geopolítico, porque hay una potencia que supuestamente estaría en decadencia, ¿no? Que está perdiendo sus capacidades, y hay otra potencia que no tiene la fuerza, sino parece que no tuviera la voluntad de asumir ese rol de potencia hegemónica, ¿no? Joseph Nye también nos dice que para explicar que el sistema ahorita es tridimensional, podríamos decir así, ¿no? Es unipolar en lo militar, con una clara preeminencia de Estados Unidos. Es multipolar porque hay varias potencias económicas que se disputan el poder económico, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón. Perfecto. O sea, claro, eso me lleva a lo que acabas de decir. Claro, tiene mucha lógica, ¿no? El tema de, dependiendo del área específica que nos dediquemos a analizar, vamos a tener diferentes potencias, ¿no? Y bueno, yo soy economista, entonces, sí, claro, a mí me dicen multipolar, claro, obviamente, porque todos tienen sus fortalezas. Da para otro tema también, ¿no? El ver si realmente Estados Unidos está en la decadencia que todos piensan o no. Creo que habría que ver, dependiendo de cada lente, ¿no? Pero algo que sí me llama la atención de esto es lo que se denominan las áreas de influencia, ¿no? O sea, ¿qué exactamente son para la gente común ya, que podamos entender? Justamente queriendo interpretar qué es lo que sucede en la estructura del sistema internacional actual, ¿no? Surge también esa posición de que en este momento el mundo, nuestro planeta se está dividiendo, o las principales potencias las dividen en esferas de influencia, ¿no? Que son aquellos espacios geográficos donde cierta potencia ejerce pues su dominio, control y al mismo tiempo de que garantiza a través de esta esfera de influencia su propia seguridad y supervivencia a través del control de los recursos estratégicos que existen en esa área, a través de garantizar su espacio vital, su seguridad, ¿no? O sea, lo hacen más por una necesidad como tal que por lo que pensamos, ¿no? Tenemos esa idea de repente errada, ahora lo vemos, de que no lo hacen solo porque quieren arruinarnos, digamos. No, es más interés
propio de cada potencia, ¿no? Y por eso vemos ahora que la atención que le presta Estados Unidos, por ejemplo, a nuestro hemisferio, ¿no? Porque en esta teoría de las esferas de influencia, Estados Unidos evoca al hemisferio occidental, Rusia tiene mayor presencia en el continente euroasiático, China enfocada en el Indo-Pacífico. Claro, hemos vuelto a ser el back garden, creo, Así ¿no? es. Hay una Sí, frase sí. famosa en Y inglés. hay un elemento también que se introduce en esto de las esferas de influencia, ¿no? Que es la tecnopolaridad, ¿no? Porque adquieren gran importancia en este momento las empresas tecnológicas que manejan información, datos, inteligencia artificial y demás, y que podríamos decir que son transversales a todas las otras esferas de influencia, están presentes en todas ellas y son instrumentos de poder para cualquiera de esas potencias que quieren ejercer pues su influencia dentro de las esferas de influencia. Perfecto, muchísimas gracias. Súper. Bueno, muy interesante nuestra charla hasta el momento, pero después de escuchar todo esto que hemos ido hablando, seguramente muchas personas van a tener la duda, ¿no? Está bien, me hablan de sistema internacional, de empresas multinacionales y demás, ONGs y todo, ¿y qué es de nosotros, no? O sea, ¿qué hacemos nosotros como país, no? O sea, ¿qué papel nosotros jugamos en este tablero? Bueno, no olvidemos de que el mundo en este momento está interconectado y es interdependiente. Lo que sucede en un rincón del planeta pues afecta al conjunto, ¿no? Y en ese sentido nos vemos afectados también por esta coyuntura internacional. Podría indicar en tres pilares fundamentalmente, ¿no? En el económico, ¿por qué? Porque lo que sucede, por ejemplo, en este momento con el tema del petróleo y demás, por los conflictos que se viven, nos afecta, porque somos un país dependiente, ¿no? Y consumidor de combustible. Importador, ¿no? Importador de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo y gas fundamentalmente. Bueno, petróleo, importador de petróleo. Entonces el ascenso de precios y demás pues nos afecta fundamentalmente. En el ámbito geopolítico, porque como ahí no está definida la estructura, nuestra diplomacia tiene que ser muy pragmática, ¿no? Y tiene que saber acomodarse y poder establecer acuerdos, negociaciones con la mayor cantidad de potencias posibles y crear susceptibilidades en otras, ¿no? Es en el ámbito geopolítico. Y en el ámbito de los recursos estratégicos, no olvidemos el cambio que se está buscando, ¿no? De la transición energética, la importancia que están adquiriendo las energías renovables y demás. Y nosotros somos pues un país que tiene grandes reservas de litio, que es un recurso estratégico en esto de la transición energética, ¿no? Por lo tanto, es un recurso que se convierte pues en un elemento de disputa entre las grandes potencias. El determinar cómo vamos a gestionar ese nuestro recurso sin dejar pasar ese momento histórico y económico para nuestro país es pues fundamental, ¿no? El tema de las, perdona que te corte, el tema de pensar en políticas de Estado intergeneracionales, ¿no? Claro, o sea, de pensar para el futuro y demás, que claro, es bastante importante, ¿no? Así es, ¿no? Y favoreciendo a las regiones y demás, ¿no? Cosa de que se beneficie el conjunto de la sociedad, ¿no? No solo en este momento, sino por mucho tiempo más. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, una pregunta personal, en el sentido de, me llama mucho la atención lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? El tema de las teorías, ¿no? Y si bien yo sé algo de política, de relaciones internacionales, ¿no? Y para poder saciar un poquito mi sed de conocimiento, sí quisiera que nos presentes algo más de las teorías, ¿no? O sea, de repente las más emblemáticas o las más controversiales, no sé, ahí ya te dejo para que elijas. Claro que sí, es fundamental primero entender de que teorizar podríamos decir que es como aprender a mirar, ¿no? Las teorías son esos lentes que nos permiten mirar y comprender además la realidad, son como unos mapas cognitivos, ¿no? que nos permiten simplificar la realidad de esa inmensa realidad, ¿no? Y además de que y hacerla inteligible para que la podamos comprender e interpretar mucho más en el tema de las relaciones internacionales, ¿no? que a veces hay temas o situaciones complejas que son difíciles de interpretar.
Las teorías más emblemáticas dentro de las relaciones internacionales considero que son el idealismo y el realismo, ¿no? El idealismo que más se inclina por el derecho, por lo moral, la vigencia, la preeminencia del multilateralismo, el rol de los organismos internacionales. Que funcionen como deberían funcionar. Exactamente, así, ¿no? Que cumplan el rol para el que van a ser creados, ¿no? Mientras que la teoría del realismo, ¿no? Que más cree en el poder, en ese poder duro, ¿no? Donde los estados buscan más bien acrecentar, desarrollar y acrecentar ese poder e influenciar en el resto, pues, justamente aprovechando ese poder que adquieren. Y un elemento fundamental que lo habíamos hablado en el sistema internacional, también dentro de la teoría realista, es la visión de ese sistema internacional como anárquico, ¿no? Entonces los estados se desenvuelven en él buscando hacer prevalecer sus intereses, pero también garantizar su supervivencia. Algo así como la realpolitik, más o menos. Perfecto, súper, muchas gracias. Y ya para despedirnos, bueno, no sé, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, no solo a la comunidad universitaria, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, o de repente a aquellas personas jóvenes, chicos, que les llama un poquito la atención y quisieran, ¿no? Saber un poco más. ¿Qué recomendaciones? Bueno, ¿qué les diría? Les diría que la teoría pues les sirve para ayudarles a pensar, no para que otros piensen por ustedes, ¿no? No se queden en la superficie. Las relaciones internacionales son una herramienta importante para transformar la realidad, no solo para describirla, ¿no? Les va a permitir comprender el sistema internacional y descubrir cómo cada uno de los actores se desenvuelven en él, ¿no? Y es fundamental porque esto permite pues generar pensamiento crítico y que les va a servir no solamente en su enriquecimiento profesional, teórico y demás, en cuanto a conocimientos, sino también para sirve a los intereses del país, para agradecer a nuestro país, la sociedad, ¿no? En la cual nos desenvolvemos. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, y qué linda reflexión la del final, que bueno, al final sí, ¿no? La idea es que nosotros aportemos a esa generación de pensamiento crítico, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, comprometerte ya para seguir tocando el tema de geopolítica, diplomacia y toda esta área que es bastante apasionante. Ok, el agradecido soy yo. Muchas gracias y bueno, gracias a todos por acompañarnos nuevamente en un programa de Contrapunto. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si quisieran algún tema específico o algo, en los comentarios y nosotros seguramente lo vamos a preparar. Un saludo. Cuídense.